Hola, dada la importancia que el concepto de multidominio ha adquirido recientemente, no solo en Estados Unidos, sino sobre todo en las fuerzas militares latinoamericanas, particularmente las fuerzas militares colombianas, he querido hacer este video analítico bien detallado sobre qué es una operación multidominio, a nivel doctrinal cómo lo entiende la OTAN, a nivel doctrinal cómo lo entiende Estados Unidos y sobre todo qué requisitos, qué requerimientos tiene cuando realmente se quiere tomar en serio este concepto y se quiere llevar a fondo. Espero que les guste el siguiente video y nada, que sea tremendamente aportante a la discusión contemporánea. Allí finalmente va a estar el futuro de la guerra. Muchísimas gracias y a gozarse el video. Entremos pues en la discusión de operaciones multidominio. Para ello vamos a mirar cuatro elementos. Vamos a hablar en primer lugar de los orígenes, en segundo lugar de las operaciones multidominio en el enfoque OTAN, en tercer lugar las operaciones multidominio en el enfoque de Estados Unidos y en cuarto lugar el ejército en operaciones multidominio. Antes de cualquier cosa debemos tener claro que lo multidominio es tal vez la discusión más relevante que hay hoy a la hora de pensar la guerra y pensar las fuerzas militares. Es el concepto del futuro, es el concepto seguramente al cual muchos ejércitos y muchas fuerzas militares le van a apuntar. Es de la mayor relevancia del caso. Sin embargo, antes de cometer el error tradicional en América Latina de forzar las cosas, de incorporar conceptos por moda, vale la pena preguntarnos como ejércitos latinoamericanos, multidominio para qué? ¿Realmente tenemos amenazas que se puedan enfrentar con un enfoque de estos? En segundo lugar, multidominio con qué? Tenemos la estructura, tenemos los elementos técnicos, tecnológicos para pensar en un multidominio. En tercer lugar, multidominio con quiénes. Tenemos realmente la tropa organizada y con la cultura de lo multidominio o no. Y finalmente tenemos cómo sostenerlo, porque sostener lo multidominio implica muchísimas cosas. Como fuerzas militares tenemos cómo sostenerlo o realmente no. Entonces, reitero, lo peor a la hora de entrar en esta discusión es asumirlo como una moda, como usualmente se asumen muchas cosas en América Latina, como se asumió, por ejemplo, el concepto de lo híbrido, donde nos apartamos sustancialmente de lo que la literatura formal planteaba y denominábamos híbrido a cualquier cosa. Eso no es para nada productivo ni provechoso con los multidominios. Si repetimos la historia, básicamente estamos cometiendo los mismos errores y no solamente eso, sino que nos estamos apartando de lo que la doctrina estadounidense y la doctrina OTAN plantean como multidominio. Vamos a hablar entonces de los orígenes para tratar de entender por qué Estados Unidos, como precursor del término, por qué lo creó, qué lo llevó a crearlo. Resulta que en el siglo XX, ya iniciando el siglo XX, particularmente alrededor del 2010, era clara la competencia entre Estados Unidos y China. China fue muy fuerte o ha sido muy fuerte a la hora de desarrollar el concepto de antiacceso y negación de área. Era clara la competencia estratégica global, era claro que el Indo-Pacífico iba a ser el escenario o el teatro principal en una hipotética confrontación entre Estados Unidos y China. Y a partir de ese enfoque de capacidades de antiacceso y negación de área dado por China, como lo estamos viendo en el mapa, Estados Unidos y los pensadores militares en Estados Unidos se dieron a la tarea de pensar una manera de combatir a China y romper esta condición de antiacceso y negación de área. Eso fue fundamental para que en Estados Unidos empezara a desarrollarse el término. Asimismo, paralelo a ello, se da un auge de los ciber y un auge en la proliferación de otro tipo de capacidades, entre ellas espaciales, entre ellas también la vinculación de lo civil cada vez más en las confrontaciones de este nivel. Los entornos se hacían cada vez más competitivos y sobre todo se comprendió desde la Academia Militar de Estados Unidos, se empezó a entender al otro, al adversario, como un sistema y asimismo también como un sistema, cada uno como sistemas adaptativos. Todo eso, todo eso fue lo que llevó a que Estados Unidos, después del 10, empezara a pensar en ese concepto que le permitiera resolver ese dilema llamado China. Y ese concepto se llamó operaciones multidominio. Vamos a cambiar un poco el orden de las cosas. El concepto nace en Estados Unidos, la OTAN y los países de la OTAN lo adoptan a partir del enfoque estadounidense, pero
en este video y en esta charla vamos a cambiar el orden de las cosas y vamos a plantearlo desde un nivel primero multinacional conjunto en el enfoque OTAN y luego volvemos al origen del concepto que fue el concepto dentro de Estados Unidos. ¿Cómo entiende hoy la OTAN el concepto de multidominio? Y para ello recomiendo esta publicación, la Allied Joint Publication 01, el Allied Joint Doctrine. Esta versión que estamos viendo en pantalla es la versión de los británicos, del Ministerio de Defensa del Reino Unido. Pero es la misma en esencia para todos los países. Hay algunas pequeñas diferencias. Los británicos hacen pequeñas aclaraciones en esta edición del documento donde ellos dicen, si bien la doctrina OTAN dice A, nosotros como Reino Unido planteamos de cierta manera algunas reservas en algunos conceptos. Por eso estudiar esta versión de este AJP-01 desde los británicos es muy interesante. Ellos arrancan hablando de los 5 dominios. Para ellos, los 5 dominios operativos son el marítimo, el terrestre, el aéreo, el espacial y el cibernético, el ciberespacial. Eso tiene que quedar muy claro. Para la OTAN los dominios son 5, el ciberespacio es uno de los dominios. Se entiende como el lugar donde está la posibilidad de desarrollar operaciones militares y tener enfrentamientos. Así se define un dominio desde la perspectiva OTAN. En otras palabras, es el lugar donde se pelea, el lugar donde se pueden desarrollar operaciones militares y se tienen enfrentamientos. De tal manera que cuando se habla de multidominio y se tienen claros que los dominios son 5 y que cada uno es un espacio donde se lucha, donde se pelea, la definición de trabajo que tiene la OTAN para lo multidominio es la siguiente: la orquestación de actividades militares. ¿A qué se refiere orquestación? A la sinergia de actividades militares a través de todos los dominios. Y aquí quiero ser enfático: todos. Para la OTAN, multidominio son operaciones simultáneas, sincronizadas en los 5. No puede ser en 2 o en 3. Multidominio con solo el aire o solo el espacio no es multidominio. Multidominio con el mar y el aire y el espacio no es multidominio. Se necesitan, y aquí quiero ser enfático, se necesitan los 5 para que haya multidominio. Aquí de pronto hay un error en algunas fuerzas militares latinoamericanas que se plantean que porque son aire, espacio y ciber ya son multidominio. No, al menos no desde la perspectiva OTAN. Que si soy agua y soy aire ya soy multidominio. No, al menos no desde la perspectiva OTAN. Y retomo la definición. Para la OTAN, los multidominios, las operaciones multidominio son la orquestación de actividades militares en los 5 dominios, en todos los dominios, de manera sincronizada, junto con, y aquí hay otra cosa importantísima, junto con actividades no militares, o sea, la confluencia, la conjunción de lo cinético y lo no cinético, para permitir que la alianza genere efectos convergentes, efectos convergentes. Esto también es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque implica un planeamiento operacional, en primer lugar, basado en efectos, un planeamiento operacional basado en efectos, pero efectos que sean convergentes desde los 5 dominios, con la velocidad requerida para la operación. ¿Qué nos deja esta definición? Algo muy importante para América Latina. Lo primero ya lo mencioné. Para que sea multidominio tiene que estar los 5, no 2 o 3 o 4, no, los 5. Pero además que se haga planeamiento basado en efectos y que además se entienda que la guerra implica acciones cinéticas y acciones no cinéticas y que dentro de lo no cinético, y esto es una cosa que vamos a ver más adelante, dentro de lo no cinético, la OTAN, para que se hable de multidominio, incluye también lo civil. En el cuadrito azul estamos viendo una de esas precisiones que hacen los británicos en el AJP-01,
donde los británicos dicen, esta es la definición de la OTAN, pero para nosotros, lo multidominio implica hablar de capacidades integradas. Y ellos hacen esta discusión. Ellos dicen, al integrar los 5 dominios operacionales, la integración multidominio busca ir más allá de las operaciones conjuntas y proporciona los medios para aprovechar y explotar tantas capacidades como sea posible, incluidas las no militares. Aquí en esta precisión británica también hay una cosa importante a tener en cuenta. El prerequisito de lo multidominio es la conjuntez, y lo vamos a ver más adelante. Una fuerza militar que no se piense de manera conjunta, que no se piense con la conjuntez, que las fuerzas militares que la componen, Armada, Fuerza Aérea, no se conozcan entre sí y que no tengan comandos conjuntos, en esencia, no puede ser multidominio. Esa fuerza militar no puede ser multidominio. El prerequisito principal es que haya una noción de conjuntez. El segundo elemento que tiene esta precisión británica es que hace énfasis en las actividades y en las capacidades no militares. O sea, de nuevo, la inclusión de lo civil en el concepto del multidominio. ¿Para qué? Para crear múltiples dilemas que puedan desarticular, y aquí viene una cosa muy importante, desarticular la comprensión, la toma de decisiones y la ejecución de un rival. En otras palabras, el mecanismo de derrota que los británicos privilegian en las operaciones multidominio es la desintegración. La desintegración. Esto hay que tenerlo, insisto, claro, porque todo esto va sumando a entender qué es lo multidominio y si en América Latina y si en Colombia particularmente, que es a donde va dirigido este video, tenemos las capacidades o no para hablar de lo multidominio. Pero vamos a profundizar un poco más en qué se entiende desde la OTAN por dominios. Los 5 dominios, el marítimo, el terrestre, el aéreo, el espacial y el ciberespacial o cibernético, se entienden de la siguiente manera. El dominio marítimo son las capacidades y actividades principales debajo, sobre y por encima de la superficie de los océanos, mares, bahías, estuarios, islas, áreas costeras y en la línea de máxima marea, superponiéndose con el dominio terrestre en el segmento terrestre de las zonas litorales. El dominio terrestre, por su parte, se entiende como esas capacidades y actividades sobre, por encima de la masa terrestre, terminando en la línea de máxima marea y superponiéndose con el dominio marítimo en el segmento terrestre de zonas litorales. El dominio aéreo son ese espacio donde se puede operar por encima de la superficie de la Tierra, comienza en la superficie de la Tierra y se extiende hasta la altitud donde los efectos atmosféricos sobre los objetos aerotransportados o aerotransportables se vuelvan insignificantes, o sea, en otras palabras, donde ya no haya gravedad. El dominio espacial, por su parte, se entiende como ese lugar que comprende actividades y capacidades relacionadas con el espacio, o sea, donde termina el dominio aéreo, ahí arranca el dominio espacial. Y el cibernético es el lugar donde hay capacidades y actividades principalmente relacionadas con redes interdependientes de información, infraestructuras tecnológicas, datos, etc. Una cosa fundamental de la definición de estos dominios, fundamental, muy importante, que se hable de dominio no quiere decir que sea de uso exclusivo de una fuerza. Esto la OTAN lo tiene claro y hace énfasis en eso. Yo no puedo asociar el dominio marítimo exclusivamente con la Armada, no puedo asociar el dominio terrestre exclusivamente con el ejército y no puedo asociar el dominio aéreo exclusivamente con la Fuerza Aérea. Por ejemplo, para la OTAN y para Estados Unidos particularmente, yo, por ejemplo, si soy ejército de tierra, yo puedo tener capacidades y operar en el dominio marítimo y en el dominio aéreo, y en el dominio espacial y en el dominio ciberespacial. Y lo mismo, si yo soy alguien de la Armada de Estados Unidos o de la OTAN, yo no soy dueño exclusivo y único del mar porque yo también puedo hacer operaciones en la tierra, en el aire, en el espacio, en el ciberespacio. Y esto es muy importante y aquí soy muy enfático porque existe la mala costumbre de, por ejemplo, decir si es tierra es mío, ejército,
Y si es aire todo lo que vuele, entonces es mío, Fuerza Aérea. No es así. Esto es un error conceptual grave, grave. Nadie es dueño, ninguna fuerza es dueña específica de un dominio. Esto es fundamental en la doctrina OTAN. Pero les decía, para poder hablar de lo multidominio se tiene que ir más allá de lo conjunto, muchísimo más allá de lo conjunto. La conjuntez es el prerequisito indispensable de lo multidominio. Y la OTAN lo enfatiza, dice, en el concepto de las operaciones multidominio, surge la evidencia de que la doctrina militar tradicional de la conjuntez ya no es suficiente. Para que usted pueda hablar de multidominio, tiene que haber sido conjunto. Si no es conjunto, le queda grande el concepto de multidominio. Esto hay que ser claro, hay que ser directo. Para que usted pueda hablar de multidominio, tiene que partir de una conjuntez real, real. La conjuntez no es tener una oficina del ejército al lado de una oficina de la Fuerza Aérea y al lado de una oficina de la Armada. No, la conjuntez tiene que ser real. Y ese es el punto de partida, el requisito indispensable para poder hablar de multidominio. ¿Por qué ya no es suficiente? Porque en primer lugar la OTAN dice hay dominios operacionales nuevos y muy diferentes como el espacio y el ciberespacio que tienen características únicas, únicas, y muchas de esas características no son de propiedad exclusivamente militar. Ejemplo, las empresas Maxar o Planet tienen capacidades en el espacio importantísimas, tal vez mucho más importantes que algunas fuerzas militares. Son actores que se tienen que tener en cuenta y ya le demostraron en teatros de la guerra como Ucrania, por ejemplo. En segundo lugar, derivado de lo anterior, porque hay una proliferación de actores no militares como empresas comerciales que influyen decisivamente en el éxito militar. Y en tercer lugar, porque hay una incorporación de tecnologías disruptivas que alteran el carácter tradicional de la guerra. Tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, materiales avanzados, etcétera. Por lo tanto, dice la OTAN, me veo obligada a evolucionar hacia un concepto que permita actuar en los 5 dominios de manera sincronizada, sincronizada, o sea, los 5 dominios, vuelve la OTAN a insistir. Si estoy con 2 dominios, si estoy con 3 dominios, no es multidominio. Yo tengo que operar con los 5, sí o sí. Y también coordinar con actores civiles y con otros instrumentos de poder para poder actuar y hacer converger esos elementos de poder. Ahora, profundizando en la división, en la diferencia entre lo multidominio y la doctrina conjunta tradicional, hay otros elementos que la OTAN insiste. En primer lugar, porque ahora lo multidominio enfatiza en la entrega de efectos que ocurren en cada dominio. ¿Qué efectos están ocurriendo en cada uno de los 5 dominios? Más allá de quién ejecuta la acción. Volvemos a la definición de dominio. Yo, ejército, no soy exclusivamente dueño de la tierra, la Fuerza Aérea no es exclusivamente dueña del aire, la Armada no es exclusivamente dueña del mar. Para lo multidominio no interesa quién ejecuta la acción, lo que interesa son los efectos que ocurren en cada dominio. En segundo lugar, la integración, como ya lo mencioné, incluye también actores no militares. Y en tercer lugar, las operaciones multidominio asumen que no es necesario dominar todos los dominios simultáneamente. Esto es una cosa importante en la definición de multidominio, sobre todo la británica. Todos los 5 dominios van, sí, eso es claro. Pero, ¿cómo? Es la pregunta que diferencia el enfoque estadounidense del enfoque OTAN, particularmente el enfoque británico. Para el enfoque estadounidense, como lo vamos a ver más adelante, sí debe haber una simultaneidad en la operación donde los 5 dominios vayan y además vayan simultáneamente. En la visión OTAN, particularmente la visión británica, los 5 dominios son innegociables, tienen que estar en la operación los 5, pero pueden tener un orden de llegada diferente y gradual. Mientras para Estados Unidos, repito, todos arrancan simultáneamente, para los británicos particularmente no es tan necesario que arranquen simultáneamente. Pueden entrar en diferente orden y en diferente momento. Lo importante, sin embargo, es que en algún punto de la operación, sobre todo en el momento decisivo de la operación, los 5 dominios estén allí. Ahora bien, esta gráfica es importantísima para entender muchas cosas.
Desde la doctrina estadounidense y desde la doctrina OTAN se conciben 5 dominios, ya lo mencionamos: tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio, pero asimismo se conciben 3 dimensiones: la dimensión física, la dimensión de la información y la dimensión humana. 3 dimensiones. Ya vimos la definición de dominio. Los dominios donde pasan las cosas, donde yo combato. Pero, ¿qué es dimensión? ¿Qué es dimensión? Dimensión se puede entender, y de hecho el AJP01 es muy enfático en eso. Se entiende como el puente. La dimensión es el puente donde yo genero efectos. ¿Efectos dónde? En los dominios. ¿Sí? Entonces, si yo quiero generar un efecto en el dominio terrestre, o en el dominio marítimo, o en el dominio aéreo, o en el dominio espacial, o en el dominio ciberespacial, para generar efectos allí, yo puedo escoger o la dimensión física, o la dimensión de la información, o la dimensión humana. Repito, si yo quiero generar un efecto en un dominio, si yo quiero impactar un dominio, si quiero generar un efecto en un dominio, yo utilizo las dimensiones: la dimensión física, la dimensión de la información y la dimensión humana. Son los puentes a través de los cuales yo genero efectos en los dominios. Ahora bien, para que la OTAN hable de multidominio, hay una serie de requisitos conceptuales. El primero de ellos: la OTAN entiende la guerra como una guerra basada, como una guerra centrada en efectos. En efectos. Por eso la importancia de las dimensiones. Nosotros en América Latina, nosotros en Colombia, tenemos la mala costumbre de copiar textualmente las cosas. Si usted en un manual de alguna de las fuerzas militares colombianas o mexicanas o brasileras o argentinas o lo que sea, encuentra esta gráfica, es porque ese manual está partiendo del hecho que la comprensión de la guerra se está haciendo por efectos. Es una comprensión de guerra basada en efectos. Y que para transmitir un efecto, yo utilizo una de las 3 dimensiones. Pero resulta a veces frustrante que se traigan cosas de otro país y no se esté entendiendo qué se trae. Solamente yo copio y pego la imagen porque me pareció linda y me pareció interesante. No, esta imagen tiene un trasfondo muy importante. Esta imagen lo que nos dice es que la concepción de guerra que estamos teniendo es una concepción de guerra basada en efectos, en efectos. Y el planeamiento que yo tengo que hacer, lo tengo que hacer basado en efectos. No puedo utilizar un planeamiento operacional tradicional, sino tengo que utilizar un planeamiento operacional basado en efectos. ¿Qué es esta guerra centrada en efectos? Entonces, dice la OTAN, la maniobra y el despliegue de efectos ocurren en los dominios terrestres, marítimos, aéreos, espaciales y ciberespaciales a través de las dimensiones físicas, de información y humanas. Básicamente lo que hemos venido discutiendo. Este es un diagrama simple, es un ejemplo de cómo la OTAN diseña operaciones basadas en efectos. Cada óvalo que usted encuentra al pie de cada línea de operaciones es, a manera de esquema, es un efecto operacional que yo estoy generando. Si usted, fuerza militar del país que sea, si usted ejército argentino, si usted ejército chileno, si usted ejército colombiano, no planea con este diagrama de planeación operacional, de planeamiento operacional basado en efectos, es porque usted no tiene una concepción de la guerra basada en efectos. Y en consecuencia, de ahí de entrada, se le dificultaría aplicar la concepción de lo multidominio, al menos como la OTAN y como Estados Unidos lo concibe. Usted tiene que tener una guerra, una concepción de guerra basada en efectos o centrada en efectos, hacer un planeamiento operacional no a la manera tradicional, sino a partir de esta forma que estamos viendo en la pantalla, para poder entender y aplicarlo multidominio. De lo contrario, reitero, es entrar a algo de manera forzada. ¿Qué otro requisito conceptual
tiene la OTAN para hablar de multidominio? Esto es una cosa fundamental, la filosofía de mando. Para la OTAN obviamente para Estados Unidos, no hay, hoy no se puede hablar ni de mando y control como filosofía de mando, ni de mando tipo misión tampoco, que son las dos tradicionales, sino que hoy la filosofía de mando se tiene que llamar mando multidominio. Y eso sí que tiene implicaciones. Mando multidominio requiere una serie de prerequisitos, entre otras cosas culturales y doctrinarios. Que usted como comandante de una fuerza multidominio conozca a fondo las capacidades de los otros. Si usted es comandante de tierra, usted tiene que conocer a fondo las capacidades de la Armada, de la Fuerza Aérea, y tiene que conocer a fondo qué son los aportes de cada uno de ustedes tres en los diferentes dominios y qué efectos pueden generarse desde la acción y las capacidades de los tres. Es un ejercicio de mando completamente diferente. Mando multidominio, mando multidominio. Si usted todavía está casado con la definición de mando y control, si usted todavía está casado con la definición de mando tipo misión y no ha avanzado a este tipo de mando, ni lo intente, ni intente crear unas fuerzas militares multidominio. Sería una antítesis, sería un contrasentido. Usted tiene también que evolucionar en su filosofía de mando y llegar a esto, mando multidominio. Los principios rectores que la OTAN plantea en el AJP-01, todo esto, reitero, es tomado de la AJP-01. Los principios rectores para los multidominios son estos 5. Unidad, agilidad, interconectividad y creatividad. De aquí tan solo voy a destacar tal vez el primero y el segundo. Unidad, mantener una coherencia firme y una colaboración efectiva entre todas las fuerzas militares para maximizar el esfuerzo conjunto. Volvemos a la conjuntez como prerequisito. Y en segundo lugar, la agilidad, mejorar la velocidad en la toma de decisiones, ejecución y adaptación. ¿Por qué hago énfasis en estas dos cosas? Y sobre todo en el segundo, incluso en el tercero, facilitar el intercambio de datos e información de forma continua. Porque la OTAN en sentido material tiene otro prerequisito, en sentido material y en sentido tecnológico. Para poder hablar de multidominio y para lograr aplicar estos principios rectores, sobre todo los 3 primeros, la OTAN tiene una nube virtual militar. Una nube virtual militar. ¿Esa nube qué hace? Concentra toda la información del campo de batalla, tanto a nivel operacional como a nivel estratégico, para que esté al alcance y sea de acceso inmediato de los comandantes que operan bajo la filosofía de mando multidominio. En otras palabras, se necesitan medios tecnológicos para facilitar la toma de decisiones. Si usted quiere ser una fuerza multidominio, necesita esos medios tecnológicos rápidos para facilitar la toma de decisiones. Necesita, por ejemplo, una nube militar, una nube tecnológica, una nube virtual militar, como lo tiene la OTAN, como lo tiene Estados Unidos. Si usted todavía transmite órdenes de manera artesanal o genera análisis de manera artesanal, no está ni cerca de tener las condiciones para ser una fuerza multidominio. En resumen, desde la OTAN, usted tiene que hacer una aproximación comprensiva al problema operacional antes de desarrollar una operación multidominio, y para eso tiene que identificar capacidades políticas a su alcance, capacidades militares a su alcance y capacidades civiles a su alcance, que integradas pueden apoyar y desarrollar una operación multidominio. ¿Dónde se va a desarrollar esa operación multidominio? Se va a desarrollar a partir de la confluencia, sí o sí, de manera obligada, de los 5, no de 2 o 3, no, de los 5 dominios. Aire, espacio, ciberespacio y tierra. Aire, tierra, mar, espacio y ciberespacio. A través de los 5 dominios. ¿Y cómo genera efectos en esos 5 dominios? Utilizando las 3 dimensiones. La dimensión virtual, la dimensión cognitiva, la dimensión física, o la dimensión humana, la dimensión de la información y la dimensión física. ¿Para generar qué? ¿Para afectar qué? Para afectar la voluntad del adversario. Esa voluntad implica erosionar
una de tres cosas o tres cosas: la comprensión, la cohesión del adversario y las capacidades del adversario. ¿Y cómo genera usted ese impacto? A través de impactar particularmente, y aquí es donde toma una importancia capital hoy las operaciones de información. Usted impacta o las creencias o las percepciones o el comportamiento del adversario. Entonces, aquí está la cereza del pastel desde el enfoque OTAN. El impacto de la información en las operaciones militares hoy es categórico. Tenemos que ir más allá, conseguir la información en las operaciones, más allá que la acción integral, más allá que el enfoque de comunicaciones estratégicas que muchos ejércitos tienen hasta ahora, que es bastante limitado a mi modo de ver, que básicamente es una especie de oficina de relaciones públicas, mucho más allá. Y tiene que impactarse la creencia, las percepciones y el comportamiento del target. Bien, esta gráfica resume lo que la OTAN piensa como los principios de planeamiento en operaciones multidominio. ¿Hay diferencias entre los países de la OTAN? Sí, claro, hay muchas. Para que cada uno de los países de la OTAN se metiera en esta lógica de operaciones multidominio, tuvieron que hacer cualquier cantidad de mesas de trabajo. Alemania, Francia, España tardaron años en comprender este concepto, años haciendo mesas de trabajo integradas. El caso alemán es muy interesante porque el caso alemán tiene unos conceptos un poco distintos. Lingüísticamente, para Alemania, el concepto dominio, ellos internamente lo asocian más bien es a dimensiones. O sea, dominio corresponde al alemán dimensionen, que para los alemanes tierra, aire, el mar, los ciber, el espacio, más que dominios para los alemanes lingüísticamente son dimensiones. Recuerden que para nosotros o para la OTAN dimensiones son otra cosa, ¿sí? Y estos son dominios. Los alemanes no, los alemanes dicen estos son dimensiones. Y los dominios, como tal, para los alemanes son el mando y control, el reconocimiento, los efectos y el apoyo, ¿sí? Es un tema lingüístico muy particular de los alemanes. No obstante, cuando van a operar en el marco de la alianza, los alemanes son muy pragmáticos. Dicen, ahora si vamos a operar en el marco de la alianza, yo voy a dejar mis apreciaciones internas y me voy a guiar por el manual de operaciones de la OTAN. Básicamente, ya está. O el manual de operaciones de Estados Unidos, ya está. Y me ahorro el problema de si es o no es, ¿no? Yo internamente puedo entender una cosa, pero a nivel de fuerza multinacional, pues no tengo ningún problema en pegarme en la doctrina OTAN y en la doctrina estadounidense. Ahora, habiendo dicho esto, el concepto de lo multidominio desde la OTAN, hay que recordar que todo esto que acabamos de ver se dio después que Estados Unidos desarrollara este término. Fueron los estadounidenses los que crearon el concepto de multidominio. La OTAN lo único que hace es que recoge la discusión. Entonces, en esta segunda sección de este video, vamos a entrar en el origen mismo del concepto, en quienes lo crearon, en la perspectiva original. Vamos a entender cómo son las operaciones multidominio a partir del enfoque de Estados Unidos. Y para ello hay muchas referencias, muchísimas, pero les recomiendo la primera y la más reciente. La primera, donde se empezó a presentar la discusión, es un documento de TRADOC. TRADOC es el Centro de Instrucción y Doctrina y Entrenamiento de Estados Unidos. Training Doctrine Center. Y es este panfleto 525-3-1 del 6 de diciembre del 2018, de los primeros que pone la discusión, que se llama The US Army in Multi-Domain Operations al 2028, al 2028. Este fue de los primeros. El más reciente documento doctrinal de Estados Unidos que trabaja lo multidominio es el FM3-0 de la edición del 2025. Esto es muy importante porque hubo una edición anterior, no cambiaron muchas cosas, pero cada vez que hay una actualización de un manual, lo aconsejable obviamente es tomar la versión, la edición más reciente, ¿no? Y la más reciente al momento de hacer este video es esta, marzo del 2025. ¿Qué dice sobre todo el FM3.0? ¿Cómo se entienden las operaciones multidominio?
son el empleo combinado de las capacidades conjuntas y del ejército. ¿Por qué se hace la diferencia al ejército? Porque pues, es un manual básicamente del ejército, ¿no? El que estamos tomando. Entonces, repito, operaciones multidominio son el empleo combinado de las capacidades conjuntas y las capacidades del ejército para crear y explotar ventajas relativas con el fin de alcanzar objetivos, derrotar fuerzas enemigas, consolidar las ganancias. En nombre de los comandantes, oído, de una fuerza conjunta. Volvemos a lo que se planteaba antes. La OTAN, al estar influida por Estados Unidos, pues nos permitió avanzar buena parte de lo que Estados Unidos tiene en doctrina. Prerequisito indispensable, nuevamente, para hablar de multidominio, es la conjuntez. La conjuntez. ¿Dónde está eso a nivel doctrinal en Estados Unidos? En el FM3 raya 0 sí lo toma, obviamente, pero el 3.0, el FM3.0 lo toma el ADP 3.0. ¿Sí? Ahora, continúa la definición, el empleo de las capacidades del ejército y las capacidades conjuntas utiliza todo el poder de combate disponible en cada dominio, para cumplir misiones al menor costo. Volvemos a la condición que mencionábamos antes con la OTAN. Si yo soy la Fuerza X, ejemplo, si yo soy el ejército, soy la Fuerza Aérea, yo no puedo decir que soy una fuerza multidominio por decir que opero en 2 o en 3. No, esto no es cierto. Esto es un error conceptual importante. Deben existir poder de combate en los 5 dominios, independiente de quién actúe. Lo importante es el efecto que se cause, que se derive a partir de la acción. Bien. Continúa el FM30. Las capacidades conjuntas y del ejército se integran a través de los escalones y se sincronizan en un enfoque oído de armas combinadas. Un enfoque de armas combinadas. Capacidades integradas a partir del enfoque de armas combinadas. Bien. Y mira una cosa bien interesante que dice esta definición del 3.0. Las unidades del ejército, oído, del ejército, integran capacidades terrestres, marítimas, aéreas, espaciales y cibernéticas que facilitan la maniobra para crear ventajas físicas, informativas y humanas, o sea, en las 3 dimensiones, que los comandantes de fuerza conjunta explotan a lo largo del continuo de la competencia. Durísima esta frase. Primera cosa, ¿el ejército operando en el mar? Sí, integra capacidades marítimas. El ejército. El ejército en el aire, claro, integra capacidades aéreas. Entonces aquí viene de nuevo el tema. Ninguna fuerza es la dueña específica de un dominio. Al menos no desde la perspectiva doctrinal estadounidense, no. Y esta integración de capacidades debe facilitar la maniobra para generar efectos en las 3 dimensiones, físicas, informativas y humanas. ¿Efectos en dónde? En los 5 dominios. Volvemos al dibujo de la cajita que veíamos al inicio. Y que los comandantes de fuerza conjunta, volvemos a la conjuntez como prerequisito, explotan a lo largo del continuo de la competencia. ¿Cuánto tardó Estados Unidos para llegar a esta definición? Más de 40 años para llegar a la definición de multidominio, y esta fue la secuencia que tuvo. No la voy a explicar en detalle, seguramente cada una de ellas implicaría un análisis muy detallado, muy a fondo. Solamente voy a decir que de la batalla aeroterrestre, Estados Unidos pasó al concepto operacional de operaciones de espectro completo o Full Spectrum Operations. En otros documentos se menciona como Full Dimension. Bien. Después se pasó a OTU, a Operaciones Terrestres Unificadas, que es un concepto del 2011. Estados Unidos construyó el concepto de OTU en el 2011. Posteriormente se avanzó en otro concepto intermedio, en este caso, que fue batalla aeromarítima, que implicaba retomar el concepto de batalla aeroterrestre, pero ahora sumándole capacidades desde el mar. Después se pasó a otro concepto intermedio, que era el concepto conjunto de acceso y maniobra, o el Joint Concept for Access and Maneuver in the Global Commons. Y con esos 5 pasos dados previamente, en el 2016, Estados Unidos empezó a hablar de multi-domain battle, batalla multidominio. Oído, batalla. Después, muy rápidamente, Estados Unidos entendió
que lo multidominio iba más allá de la batalla. Y entonces, a partir del 2017 y 2018, crea el concepto de operaciones multidominio, en inglés Multi-Domain Operations, MDO, Multi-Domain Operations, operaciones multidominio, que es el concepto que ha estado vigente. Pero entonces miren una cosa interesantísima, Estados Unidos, por ejemplo, no dio el salto directo desde OTU hasta operaciones multidominio. Estados Unidos utilizó tres intermedios, bueno, dos intermedios y uno principal. Los dos intermedios fue batalla aeromarítima, el concepto conjunto de acceso y maniobra, y el principal fue batalla multidominio. Y después de estudiar batalla multidominio, sí entró en operaciones multidominio. Ojo con eso porque a veces en América Latina tenemos la tendencia, de nuevo, por subirnos a una moda o por copiar algunas cosas, tenemos la tendencia de dar saltos largos. ¿No? Ahorrarnos o evitarnos el paso a paso que los dueños del concepto sí han dado. Estados Unidos dio varios paso a paso antes de llegar a lo multidominio. Ojo con forzar las cosas, ojo con meter conceptos como si fueran inserciones aéreas con paracaídas. Ojo con eso. ¿Y por qué es tan importante? Porque cada uno de estos conceptos operacionales fue sumando elementos conceptuales. Entonces, por ejemplo, la batalla aeroterrestre, ¿cuál fue el aporte? El aporte fue el concepto de batalla integrada, el concepto de campo de batalla extendido. Recuerden ustedes que el concepto de campo de batalla extendido dibujaba el campo de batalla con cuatro áreas: la retaguardia, el área cercana, el área profunda y el área estratégica. Y el concepto de batalla aeroterrestre concebía de manera fundamental la degradación de capacidades del enemigo en retaguardia. Por eso las cuatro áreas del campo de batalla, sobre todo la degradación desde el poder aéreo, desde las capacidades aéreas, de las capacidades del enemigo en este caso, en retaguardia, a partir de las capacidades aéreas propias. ¿Sí? Después de eso, el Full Spectrum Operations o el Full Dimension sumaba el concepto de batalla integrada. Después de eso, OTU sumaba los conceptos de sincronización, integración y convergencia, sobre todo desde el enfoque estadounidense a partir del concepto de armas combinadas. También aportó un poquito en la discusión de simultaneidad, OTU. Después, la batalla aeromarítima sumó conceptos como protección de retaguardia propia, como mayor capacidad de degradación en profundidad a partir del empleo de los fuegos navales, como la guerra en red. Aquí empieza a darse la discusión de guerra centrada en efectos, ¿sí? Guerra centrada en efectos, enfocado obviamente en el enemigo chino, en este caso, que tenía capacidades de A2 y AD, de antiacceso y negación de área. Después de eso vino el concepto conjunto de acceso y maniobra, sumando a toda esta evolución conceptual el concepto de evolución e integración de la guerra centrada en efectos, de A2AD. Posteriormente, cuando se habló de batalla multidominio, se sumó conceptualmente sinergia en operaciones. Todo eso fue indispensable, todos estos conceptos fueron sumando uno a uno hasta llegar a operaciones multidominio. Por eso es que operaciones multidominio, multidomain operations, no aparece de la nada, sino que eso es la secuencia lógica de una evolución que se da dentro del pensamiento militar de Estados Unidos. ¿Sí? Esto no fue un concepto caído en paracaídas, para nada. Fue una evolución muy propia que tuvo en cuenta tanto las necesidades como las capacidades y como la cultura militar estadounidense. Ellos tienen tres ejes doctrinales. El concepto de operaciones multidominio a partir de Estados Unidos tiene tres ejes doctrinales que son fundamentales para poder comprender cómo se aplica. El primero es postura calibrada de fuerzas. El segundo, convergencia y sincronización de efectos en todos los dominios, niveles y funciones de conducción de la guerra. Y en tercer lugar, ventaja de decisión sostenida. ¿Sí? Son los tres ejes doctrinales que caracterizan las operaciones multidominio en Estados Unidos. ¿Cómo dibuja las operaciones multidominio el campo de batalla? Un poco, o sea, tomando algunos elementos de ese planteamiento que propone la batalla aeroterrestre y ampliándolos. Recordemos que la batalla aeroterrestre hablaba del campo de batalla con cuatro componentes: la retaguardia, el área cercana, el área profunda y el área estratégica. Cuando Estados Unidos incorpora el concepto de multidominio, cambia un poquito esto, un poquito, y ahora habla de 7 áreas en el campo de batalla.
Por un lado, el área de soporte estratégico, el área de soporte operacional, el área de soporte táctico, el área de encuentro cercano, el área de maniobra en profundidad, el área de fuegos operacionales profundos y el área de fuegos estratégicos profundos. Entonces, es un poco desagregar las 4 áreas que proponía la batalla aeroterrestre. Y en cada una de estas áreas, cada fuerza va a tener algo que hacer. ¿Sí? Cada fuerza va a tener algo que hacer. Este diagrama es ampliamente difundido cada vez que alguien quiere explicarlo en multidominios de Estados Unidos, porque este diagrama resume todo, resume todo. Las fuerzas enemigas dibujadas en rojo, en un campo de batalla que está dividido en estas 7 áreas, han construido una zona de antiacceso y negación de área. ¿Cómo las fuerzas azules rompen entonces esta configuración de antiacceso y negación de área dada por rojo? A partir de la confluencia, de la convergencia de los 5 dominios, generando efectos a partir de las 3 dimensiones, físicas, cognitivas y humanas. En otras palabras, solo los 5 dominios, esa convergencia, le va a permitir a las fuerzas azules generar esa cúpula azul, desde donde va a ir al área de encuentro cercano, y en esa área de encuentro cercano va a empezar a degradar, a romper el concepto de antiacceso y negación de área que tienen las fuerzas enemigas, en este caso las fuerzas rojas. Es importante, reitero, también entender que el concepto de multidominio nace ligado a una estrategia para romper el enfoque de antiacceso y negación de área que tiene el adversario. Y recuerden que la discusión partió por el análisis que Estados Unidos hizo de China. Entonces va ligado al concepto de antiacceso y negación de área. El que diga que lo multidominio no va ligado al concepto de antiacceso y negación de área, pues no conoce el origen del concepto, o básicamente no conoce el concepto en sí mismo. Esto es multidominio, esa cúpula azul construida con los 5 dominios para generar efectos en las 3 dimensiones, generar efectos en rojo a partir de las 3 dimensiones de rojo, es lo que es visualmente una operación multidominio. Esto no se construye con 2 dominios, con 3 dominios. No, esto se construye con los 5 dominios. Ahora, en tercer lugar, ¿cómo el ejército se organiza para operaciones multidominio en Estados Unidos? En primer lugar, el ejército. Ahora vamos a hablar específicamente del ejército, el ejército. La primera característica, el ejército multidominio es un ejército de maniobras centrado en divisiones multidominio, en fuerzas de tarea multidominias como unidades tácticas. O sea, en otras palabras, para Estados Unidos, dentro de un ejército, dentro de una operación multidominio, se opera con un ejército de maniobra cuya unidad táctica fundamental para lo multidominio es la división. La división, la unidad táctica fundamental es la división. No es una unidad de nivel operacional, es una unidad táctica y es la principal, de hecho, es la principal. Durante algunos años Estados Unidos le había dado este rol a las brigadas, no, hoy lo recoge y se lo da de nuevo a las divisiones. La unidad táctica fundamental de Estados Unidos, especialmente en una maniobra, en una operación multidominio, es la división. ¿Sí? También tiene fuerzas de tarea multidominio, ya la vamos a ver más adelante. Cada comando conjunto de Estados Unidos está proyectado para que tenga una fuerza de tarea multidominio como componente de los ejércitos de esos comandos conjuntos. Repito, cada comando conjunto tiene unos ejércitos. El primer ejército estadounidense, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, etc. Y cada uno de esos ejércitos debe tener a futuro una fuerza de tarea multidominio. ¿Mm? En lugar de equipos modulares de combate de escalón brigada, como lo mencionaba hace un momento. El cuerpo de ejército aparece también en la doctrina estadounidense como el puente entre lo operacional y lo táctico, los cuerpos de ejército. Ya vamos a mirar cómo se organizan. Las divisiones, ¿cómo están organizadas? Cuentan con secciones direccionadas a los dominios ciber y a los dominios espaciales, sobre todo para poder generar efectos en la dimensión de la información. Repito, es muy importante generar desde el ejército, generar efectos en la dimensión de la información. Recuerden las 3 dimensiones, para generar efectos en la dimensión de la información. Ahí crean secciones que se llaman secciones G39, cada división. Y una cosa muy importante que tiene Estados Unidos es que su división
empieza a operar bajo el concepto de Large Scale Combat Operations, ¿sí? Que es un concepto que requiere sí o sí la sincronización de acciones y fuegos. Este enfoque, Large Scale Combat Operations, es la forma en la cual la brigada opera en el multidominio y empieza a coordinar sus propias brigadas. La división opera en el multidominio y empieza a enlazar con sus propias brigadas. ¿Cómo se visualiza en el campo de batalla? Un cuerpo de ejército multidominio tiene una serie de divisiones que ya la vamos a ver, pero además tiene una unidad G39 que es de ventaja de información, como lo mencionábamos. Tiene una fuerza de tarea multidominio, tiene un comando de fuegos multidominios conjuntos de teatro, tiene un elemento de ventaja informacional y tiene un grupo de efectos de ataque conjuntos multidominio en el teatro, además de un SFAP, obviamente. ¿Cómo se organiza cada cuerpo de ejército a la hora de hacer operaciones multidominio? Cada cuerpo de ejército de Estados Unidos, para hacer operaciones multidominio, está compuesto de manera mínima, de 5 divisiones. 5 divisiones. Pero miren ustedes esta cosa bien interesante. La división no es división a secas, ni es una división genérica. Tiene otro concepto. La división, para que sea unidad táctica fundamental en una operación multidominio, es necesario que se piense como una Joint Forcible Entry Divisions. O sea, en otras palabras, una división de entrada forzada conjunta. Miren que las divisiones en el ejército de Estados Unidos también se replantean. Ya no son divisiones genéricas. Son divisiones que se llaman divisiones de entrada forzada conjunta. Conjunta. Estas divisiones se basan en el concepto de armas combinadas. Las divisiones, no hay una división en este enfoque que no esté construida bajo la lógica de armas combinadas. Todas las divisiones están construidas bajo la lógica de armas combinadas, todas. ¿Cuál es la diferencia? Que cada una de estas divisiones va a tener un énfasis. Entonces, por ejemplo, la primera, Joint Forcible Entry Divisions, tiene un énfasis airborne. La segunda, Joint Forcible Entry Division, tiene un énfasis en asalto aéreo. La tercera, una Standard Division, que sin embargo es una división de armas combinadas, tiene un énfasis en el cuerpo blindado pesado. La otra, Standard Division Light, una división ligera, sigue siendo de armas combinadas, pero esta entre otras cosas también se llama división Striker, porque tiene énfasis en este tipo de capacidades y armamento, en los Strikers. Y tiene, ojo, muy importante, una división que se llama división de penetración, que esta es la que desarrolla a fondo el concepto de Large Scale Combat Operations. Toda la desarrolla, pero particularmente la división de penetración. Esta es la configuración básica de un cuerpo de ejército para operaciones multidominio en el enfoque estadounidense. Entonces miren ustedes que la división se piensa de una manera diferente, no son divisiones genéricas, no son divisiones estándar, son divisiones que parten de las armas combinadas, pero además tienen un concepto muy estadounidense, que es el concepto de Joint Forcible Entry Divisions, división de entrada forzada conjunta, que eso no lo tiene un ejército fácilmente, no tiene otro ejército fácilmente. ¿Cómo es la estructura, por ejemplo, de una Joint Forcible Entry Divisions que tenga énfasis en lo airborne? Como se dan cuenta, es una división de armas combinadas, tiene un componente de infantería, tiene un componente de caballería, tiene un componente de blindado, tiene un componente de artillería, tiene un componente de aviación de combate del ejército, tiene obviamente una brigada de sostenimiento, tiene una brigada de protección, pero aquí el énfasis es que tiene un énfasis en infantería, pero es infantería con capacidades airborne, que son las tres primeras que están de izquierda a derecha. Entonces, por eso les decía, esto es una división de armas combinadas, pero para que sea Joint Forcible Entry Division Airborne es porque el énfasis, aunque sea armas combinadas, el énfasis es Airborne. Esta, por ejemplo, es una división blindada, la división blindada que veíamos en ese esquema. Es una división que tiene un componente blindado pesado, tiene un componente Striker, tiene un componente de artillería, tiene un componente de aviación. Dentro del componente Striker hay componentes de infantería, entre otras cosas, obviamente un batallón de ingenieros, una brigada de sostenimiento y una brigada de protección. ¿Mm? Entonces, es un ejercicio de armas combinadas donde para esta, que es la división blindada,
El énfasis está en lo blindado, pero no quiere decir que no tenga los otros componentes. Claro, sigue siendo una división basada en el empleo de armas combinadas. Este es el otro ejemplo, una división ligera, la división Striker. Vemos organización, tiene un énfasis en componentes de infantería, de caballería, de artillería, pero tiene un énfasis justamente hacia la configuración ligera. Esta es fundamental, esta es la división de penetración, y esta división es una división eh, muy potente, tremendamente potente, también de armas combinadas, y esta es la que más a fondo desarrolla el concepto de Large Scale Combat Operations. Pero miren ustedes la configuración, es supremamente potente esta división, tremendamente potente. Yo les dije, además de lo anterior es la configuración de un cuerpo de ejército, de las divisiones que componen un cuerpo de ejército para operaciones multidominio. Esto, la fuerza de tarea multidominio, lo que estamos viendo ahora, no hace parte de ese componente, llamémoslo así, divisionario de los cuerpos de ejército. Es otra cosa. Cada ejército, repito, mejor dicho, dentro de cada comando conjunto de Estados Unidos hay un ejército de maniobra. Y dentro de cada ejército de maniobra se prevé que haya una fuerza de tarea multidominio específica, Multidomain Task Force. Miren la configuración, es también tremendamente potente, de ejército, pero aunque sea de ejército, tiene por ejemplo HIMARS, tiene por ejemplo misiles hipersónicos, Long Range Hypersonic Weapon Battery, tiene capacidades de inteligencia, pero inteligencia dominante basada en las tecnologías disruptivas. Tiene, miren ustedes, Information Defense Company, una compañía donde emplea la información en las operaciones. Esto hace parte de un batallón específico que tiene esta fuerza de tarea que se llama Batallón de Efectos Multidominio. Batallón de Efectos Multidominio. Esta fuerza de tarea, repito, se prevé que sea una por cada ejército de maniobra adscrito a cada comando conjunto de Estados Unidos. No van a ser muchas estas fuerzas de tarea. ¿Y cómo se proyecta que opere? Una brigada, básicamente con capacidades en tierra, una brigada para una operación multidominio, básicamente contando con capacidades en tierra, se proyecta para que en un lapso de 12 o 24 horas pueda penetrar hasta 25 kilómetros. Una división de las que vimos, tomando ahora elementos del aire o de la tierra, se prevé para que en un plazo de entre 24 y 48 horas avancen entre 20 y 40 kilómetros. Un cuerpo de ejército, ahora integrando los 5 dominios. Y uno dice cuerpo de ejército con los 5 dominios. Sí, repito, claro que sí. Ese es el enfoque de Estados Unidos. Un cuerpo de ejército operando en la tierra, en el aire, en el espacio, en el ciberespacio y en el mar. Cuerpo de ejército se prevé para que entre 5 y 48 horas tenga un avance de entre 30 y 70 kilómetros. Entre 30 y 70 kilómetros. Y un comando de ejército, el comandante, ya viendo, eso se llamaría el Land Component Command, para que en un lapso de entre 72 horas y 9 días proyecte una progresión de entre 50 y 100 kilómetros. ¿Sí? Obviamente esto requiere unas capacidades de sostenimiento superiores. En síntesis, ¿qué nos deja estudiar a Estados Unidos en lo multidominio? Que Estados Unidos para que pudiera aplicar el concepto de multidominio, tuvo lo siguiente. Sí o sí tuvo lo siguiente. En primer lugar, la necesidad de derrotar a un enemigo que aplica antiacceso y negación de área. En segundo lugar, una evolución racional de su concepto operacional de cuando menos 43 años y como 6 escalones. Ellos de la noche a la mañana no empezaron a hablar de multidominio. Para hablar de multidominio tardaron 43 años. En tercer lugar, un pensamiento sistémico. Eso es fundamental. Usted no puede proponerse como multidominio si no tiene pensamiento sistémico. Y la comprensión propia y la comprensión del enemigo como sistemas adaptativos. Y esto es crítico en América Latina. En América Latina tenemos una dificultad para pensar sistémicamente. Tenemos una dificultad enorme. Por ejemplo,
el famoso Messi o el famoso PEMCITIN, y usted le pregunta a alguien, ¿lo sabe usar como herramienta sistémica? Sí, responde esa persona. Y uno le dice, bueno, explíquemelo. Y entonces empieza, lo político, tal cosa, lo económico, tal cosa, como si fueran componentes separados. Ahí no hay pensamiento sistémico. Pensamiento sistémico implica que cada componente del Messi o del PEMCITIN, cada componente esté integrado con el otro y con el otro y con el otro. Si no, no es sistema. Tenemos una dificultad seria y hay que ser claros en eso. Tenemos una dificultad seria para pensar sistémicamente y para comprendernos internamente y comprender al enemigo como sistemas adaptativos. No solo como sistemas, sino como sistemas adaptativos. Como sistemas adaptativos. Es crítico, es una dificultad crítica. Cuarto lugar, se necesita indispensablemente, o Estados Unidos necesitó indispensablemente una cultura nítida de la conjuntez y una sinergia absoluta de roles de cada fuerza en las operaciones. Una sinergia absoluta. Aquí hago una pregunta. ¿En América Latina nuestras fuerzas militares operan sinérgicamente? ¿Siempre o no? Quinto lugar, la comprensión que un dominio no es de uso exclusivo de una fuerza u otra. No, aquí lo que importa son los efectos, no quién opera en determinado dominio y quién no. Luego, un planeamiento operacional enfocado en efectos. Luego, Estados Unidos necesitó una filosofía de mando llamado mando multidominio y evolucionar el mando tipo misión y el mando y control. Luego, Estados Unidos necesitó la aplicación del concepto de ejército de maniobra y cuerpos de ejército. Luego, Estados Unidos necesitó el reposicionamiento de las divisiones como unidades básicas de maniobra multidominio del ejército. Luego, Estados Unidos tuvo que superar el concepto de divisiones genéricas e introducir el concepto de Joint Forcible Entry Divisions, divisiones de armas combinadas con énfasis en un componente y adecuadas para actuar de forma conjunta. Luego, Estados Unidos necesitó construir o generar el concepto de división de penetración. Luego, Estados Unidos necesitó una aplicación absoluta a las armas combinadas en los tres niveles tácticos. División con el esquema de armas combinadas, brigada como esquema de armas combinadas y batallón como esquema de armas combinadas, sin excepción, sin excepción. Luego, el concepto específico en el ejército de fuerza de tarea multidominio, eh, que este ejército opera en todos los dominios, todos, no dos o tres, no, en todos los cinco. Luego, una superioridad tecnológica evidente. Luego, un sostenimiento y una logística con capacidades para soportar lo multidominio. Luego, una orientación indiscutible, y esto es también muy importante, de las funciones de conducción de la guerra hacia lo multidominio. No se puede hablar de multidominio si yo sigo pensando las funciones de conducción de la guerra solamente desde el ejército, o solamente desde el aire, o solamente desde el mar. No, tienen que pensarse hacia lo multidominio. Esto es el resumen de Estados Unidos. ¿Sí? Habiendo ya visto la OTAN y habiendo ya visto Estados Unidos, vamos a unos comentarios finales. El primero, las operaciones multidominio son el resultado no solo de la comprensión de las amenazas de Estados Unidos, basadas en China con el reto del antiacceso y la negación de área, no solamente de eso, sino de una evolución de casi 43 años de sus diferentes conceptos operacionales. En segundo lugar, sea el enfoque tanto de la OTAN o el enfoque de Estados Unidos, se precisa la convergencia de todos los dominios. En tercer lugar, para pensar en operaciones multidominio, por obligación se requieren comandos conjuntos, por obligación. En cuarto lugar, las operaciones multidominio requieren un pensamiento sistémico que comprenda tanto a las fuerzas propias como al enemigo como sistemas complejos, adaptativos y unos elementos tecnológicos, una organización, unas unidades y una filosofía de mando que no tiene fácilmente otro ejército. En quinto lugar, ninguna fuerza es multidominio por sí sola, ninguna. Es más, plantearse por sí solas como una fuerza multidominio, por un lado, es una tontería. Es como si yo dijera, soy una fuerza conjunta, pero opero sola. Pues obvio, si opera sola no es conjunta. Entonces, aplica lo mismo. Yo no puedo decir soy una fuerza multidominio, pero soy multidominio sola, porque es que yo opero en el aire y en el espacio. No, está entendiendo mal lo multidominio, eso no es. Ninguna fuerza multidominio es multidominio por sí sola.
Para que aparezca el concepto de multidominio es porque usted tiene que tener las tres fuerzas, los cinco dominios y las tres dimensiones. Si no, no hay multidominio. Repito, tiene que tener las tres fuerzas, los cinco dominios y las tres dimensiones. Si no, no hay multidominio. ¿Sí? Por otro lado, también puede pasar algo muy negativo. Y es que si yo como fuerza me planteo como multidominio, puedo llegar a construir el falso dilema que soy autosuficiente y no necesito de las otras dos, o sea, no necesito la conjuntez. Y entonces se le olvida que la guerra es conjunta. Se le olvida que la guerra es conjunta. Yo no puedo decir como fuerza aérea soy multidominio y soy autosuficiente. O como armada soy multidominio y soy autosuficiente. O como ejército soy multidominio y soy autosuficiente. No, porque es que la guerra no se pelea así. La guerra se pelea de manera conjunta. Conjunta. O peor aún, un tercer efecto de pensar que es que una fuerza por sí sola puede ser multidominio. Que se empiezan a duplicar esfuerzos y a hacer el gasto ineficiente. Y entonces empiezan las tres a desarrollar las mismas capacidades para intentar competir la una con la otra. Entonces, el peor daño que uno le puede hacer a las fuerzas militares de nuestros países es pensar que por sí sola la Fuerza Aérea o por sí sola la Armada o por sí solo el Ejército pueden ser multidominio. Ese es el peor daño que se le puede hacer. Que una fuerza tenga alguna capacidad en varios dominios no la hace multidominio. Y aquí valdría la pena hacerse dos preguntas, o bueno, algunas preguntas, no solo dos, algunas más. En primer lugar, ¿es posible que las fuerzas militares latinoamericanas puedan organizarse bajo el concepto de multidominio sin desnaturalizar el concepto? ¿Sin desnaturalizarlo? Sí, sí, claro, es posible, es posible. Pero hay que ser muy honestos y muy directos en esto. Se requiere una reingeniería completa, completa. Y no solamente reingeniería de cosas físicas o de capacidades, sino una reingeniería que inicie con lo cultural, para que entendamos el concepto, entendamos las necesidades, entendamos cómo se emplea, entendamos qué se necesita. O sea, se necesita esa reingeniería que inicie por lo cultural, siga con la doctrina. Prácticamente usted incorporar lo multidominio implica un cambio doctrinal total, total. Se cambie la organización, se cambien las capacidades y se cambie la generación de fuerza. Usted puede ser multidominio, pero requiere una reingeniería absoluta. En segundo lugar, el concepto de operaciones multidominio es adecuado para las amenazas inmediatas y potenciales que deben resolver las fuerzas militares latinoamericanas. Bueno, el concepto de operaciones multidominio lo planteo eh, si usted solamente tiene o está pensando solamente en amenazas irregulares, puede que no sea el más adecuado, ¿sí? O sea, usted no se vuelve una fuerza multidominio por copiar un concepto que está de moda y menos para aplicarlo para enfrentar amenazas irregulares, porque eso sería como matar un mosquito con un cañón. O sea, hipotéticamente hablando, supongamos que usted se transforma en una fuerza multidominio, si es para enfrentarlo a una amenaza irregular, es como matar un mosquito con un cañón. Recuerde usted que Estados Unidos desarrolló este concepto no para enfrentar una banda. Estados Unidos desarrolló este concepto para enfrentar a China. Entonces usted lo puede desarrollar, pero si lo va a aplicar a una banda de delincuentes, reitero, es como intentar matar un mosquito con un cañón, con la posibilidad incluso que el mosquito sobreviva. Pero, o sea, realmente vale la pena intentarlo. O sea, si usted quiere subirse a este concepto, vale la pena. Es un concepto que es lo más novedoso que hay, es el futuro en las operaciones militares, pero nos implica esfuerzos que yo no estoy seguro que se hayan pensado a fondo. Vale la pena intentarlo. No solo para conocer la evolución del carácter de la guerra, sino para mantenerse a la vanguardia. ¿Cuál sería el impacto para el ejército de Colombia? Una última mención, entendiendo esto que esto es enfocado al ejército colombiano. ¿Cuál sería el impacto para el ejército de Colombia sin desnaturalizar el concepto, ¿no? O sea, sin irnos a inventar un concepto de multidominio propio que no sea el que maneja Estados Unidos ni la OTAN. En primer lugar, como ejército debemos conocer a fondo las capacidades de la Armada y de la Fuerza Aeroespacial. En segundo lugar, antes, esto es fundamental. Reitero, no puede haber multidominio sin conjuntez, no puede haber conjuntez sin conocer las capacidades del otro. Y aquí hay una precariedad enorme. Entre las fuerzas
no conocemos las capacidades del otro. Y eso es una evidencia es un elemento muy evidente. En segundo lugar, se debe trabajar en el marco de un SECON, por obligación. Si usted quiere hablar de multidominio, necesita un SECON. No es negociable, se necesita, no es negociable. Y dentro de cada SECON debe haber células de convergencia multidominio. Se deben construir células de convergencia multidominio en cada SECON. Se debe, en tercer lugar, entender las funciones de conducción de la guerra de forma conjunta. No se pueden seguir enseñando de forma separada. Por ejemplo, la función de conducción de la guerra a fuegos se debiera enseñar de manera conjunta para una operación multidominio. Usted en una operación multidominio no hace fuegos aislados, hace fuegos conjuntos. ¿Sí? Entonces las funciones de conducción de la guerra se deben reinterpretar en el ejército. En el ejército debiéramos volver, si se quiere utilizar lo multidominio, se tendría que volver a entender las divisiones como un escalón táctico. Repito, en Estados Unidos la división es el escalón táctico fundamental de una operación multidominio. Entonces las divisiones que actualmente están en el nivel operacional debieran volver al escalón táctico y ser realmente unas unidades tácticas, ser realmente unas unidades tácticas, no solamente un estado mayor, no, ser realmente escalones tácticos, controlar sus brigadas y dirigirlas en un escalón táctico. En quinto lugar, el enfoque de armas combinadas debe ser la norma en todas las formaciones, armas combinadas. En sexto lugar, la filosofía de mando que necesita el ejército no puede ser ni mando y control ni mando tipo misión, sino una filosofía de mando nueva que se llama mando multidominio. Séptimo lugar, se debe reentender, y esto es importantísimo, se debe reentender la importancia de la información en las operaciones y esa importancia obliga a ir mucho más allá de la acción integral como la entendemos hoy o del COMES como lo entendemos hoy. Se debe repensar a fondo los procesos de planeamiento para que realmente hagamos planeamiento basado en efectos y sobre todo nuestros comandantes de nivel operacional lo entiendan cómo se hace el planeamiento y sobre todo planeamiento basado en efectos. Todo el árbol doctrinal que tiene la nueva doctrina del ejército tendría que cambiarse. Todo. Si usted quiere incorporar lo multidominio, está impactando todo el árbol doctrinal. Todo. Y por último, se debe entender que el multidominio requiere tecnología. Mucha, mucha tecnología. Entre ellas, por ejemplo, una nube multidominio. Pero la tecnología no es multidominio. Multidominio son muchas más cosas. Espero que el video les haya parecido interesante y sobre todo que aporte a la discusión y a la adecuada comprensión de este concepto que claramente va a marcar el futuro de la guerra. Una invitación a que sigan viendo los videos de este canal, sobre todo con esos análisis geopolíticos que hoy son tan valiosos y tan interesantes, toda vez que la geopolítica está sobre la mesa. Muchísimas gracias y un gran saludo a todos.